Muy bien. A ver, jóvenes, ¿se escucha? Alexander, confírmame por favor que se ve la pantalla. Sí, sí, ingeniero, confirmado. Se escucha Excelente, perfecto. muchas gracias. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Muchas gracias a la rama universitaria del ICG por su convocatoria. Gracias a ustedes por también estar conectados. Y lo que voy a pretender hacer en esta hora es transmitirles a ustedes algo que de pronto en el campo laboral ustedes actualmente ya van a ver. Hay muchas cosas que están quizás un poco fuera del entorno universitario. Particularmente esto yo no lo aprendí en pregrado, pero ya bajo otras capacitaciones, bajo ya ejerciendo el tema laboral, vi que la implementación de herramientas Lean y la filosofía Lean como tal es muy provechosa para la fidelización de plazos, de costos y de alcance. Así que espero que esta ponencia pueda cubrir sus expectativas. Tocante a las preguntas, Alexander, por favor, si me puedes ayudar cuando haya una cantidad regular de preguntas, no duden, por favor, en hacer las preguntas. De repente, si es que no sé si está habilitado el chat, pero no duden en hacer las preguntas, no las dejen para el final. Alexander me va a ayudar y yo voy a ir contestando las preguntas según estas vayan surgiendo, ¿sí? Por favor, aquí estamos para aprender. Yo tampoco no nací sabiendo y no creo saberlo todo, definitivamente. Así que nada, comenzamos. Bueno, un poquito de mí, ya Alexander ha sido demasiado generoso, voy a pasar inmediatamente esto y vamos a ver la sumilla que tenemos para el día de hoy en esta ponencia, ¿sí? Vamos a hablar de inicio de las problemáticas actuales en la industria de la construcción. Vamos a ver luego la gestión tradicional en obras, cómo estamos actualmente gestionando las obras, la aplicación de la herramienta Last Planner System y vamos a deliberar un poquito respecto a los resultados, ¿sí? Entonces, nada, comenzamos. Problemáticas actuales en la industria de la construcción. La industria para la cual nosotros como ingenieros civiles, no sé si de repente hay algún arquitecto que esté invitado o algún ingeniero industrial también, incluso abogados también que pueden estar conectados en este momento. La industria de la construcción es una industria en la cual confluyen muchas personas, en la cual confluyen muchos profesionales y por lo tanto hay diversas maneras de ver las cosas. Tenemos de un lado al empresario, tenemos de otro lado al propietario, tenemos de otro lado al proyectista, y nos vamos a estar dando cuenta de varios problemitas que tenemos y que estamos afrontando actualmente, ¿sí? Un poquito para relacionar nuestra actualidad. Nuestro país, el Perú, es un país que, al igual que la minería, tiene una gran fuerza económica dentro de esta industria, que es la construcción. La construcción, tanto para obras de vivienda, que son tan necesarias en este tiempo, hay un déficit muy marcado en nuestro país de viviendas, obras de retail, centros comerciales, locales penitenciarios, locales para instituciones públicas, carreteras, etcétera. Es una industria muy necesaria en nuestro país y que merece mucha atención. ¿Por qué? Porque genera empleos directos, indirectos y obviamente trae también el tema de impuestos, el tema de desarrollo también de la ingeniería. Y dentro de ese desarrollo de la ingeniería, dentro de ese desarrollo de conocimientos, hemos venido nosotros cogiendo y adaptando metodologías y filosofías como la que vamos a ver el día de hoy. Debido a lo importante que es el sector construcción para el país, nosotros, ustedes, jóvenes y quienes nos estén acompañando en esta ponencia, que se están formando o de pronto egresados ya de la universidad, eh, tienen que estar en la capacidad de hacer una adecuada gestión. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo una adecuada gestión? Bueno, ¿a qué me refiero? No suena muy subjetivo. ¿A qué se refiere el término gestión? Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de la correcta administración de los recursos. Usted cuando sale a obra o cuando sale a algún trabajo, usted va a ir a asumir un rol en la cual usted va a gestionar recursos económicos, recursos materiales, recursos de tiempo,
recursos humanos, y esto de acá usted tiene que aprender a gestionarlo. El ingeniero, hoy en día, quizás antes podíamos entender de que un ingeniero civil, bueno, va a obra, aprende en obra, ¿no? Y maneja bien los sistemas constructivos. Pensábamos que eso era una gestión, eso solamente es una dirección de obra. Uno, por ejemplo, es más, hay muchos empresarios que no son ingenieros, que no son arquitectos y que han hecho varias obras y que, bueno, tienen este feedback que es la experiencia, ¿no? Pero esa experiencia yo siempre digo que puede ser buena y puede ser mala también. ¿Cómo sé yo y cómo puedo identificar si es que ha habido una adecuada gestión? Y aún más, si es que ha habido una adecuada gestión y si es que esta gestión ha generado valor para el cliente. Acá tenemos un pequeño artículo del diario Gestión que indica, ¿no? El avance coyuntural del INEI a junio muestra que reabrir no es sinónimo de reiniciar operaciones. En este tiempo nos vemos toda la humanidad, diría yo, atravesando este proceso de la pandemia. Y aún en este proceso de pandemia, o mejor dicho, con pandemia o sin pandemia, nosotros tenemos que aportar esa cuota de profesionalismo que permita que una obra que tiene un presupuesto se ejecute en ese presupuesto, en ese cronograma y que se ejecute todo el alcance, ¿sí? Para más o menos aterrizar un poquito en los conceptos de los cuales estoy hablando, entendamos de que nuestro proyecto tiene estas tres características: alcance, cronograma y costo. Cuando hablamos de alcance, estamos hablando de todo aquello que corresponde al proyecto. Por ejemplo, la parte de excavación, zapatas, estructura, si el contrato de la obra conlleva acabados, enchape, pintura, puertas, etc. Hablamos del cronograma. La obra no es eterna, la obra tiene un plazo, la obra tiene que cumplir con un cronograma. Si es un cronograma de 10 meses, tiene que cumplirse y entregarse la obra en 10 meses. Si la obra está presupuestada en 15 millones de soles, pues 15 millones de soles es lo que tiene que costar. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? A ver, cambian el alcance. Hay cambios en el alcance, hay cambios de arquitectura, y esto produce insatisfacción del cliente en algunos casos. Muchas veces se hacen órdenes de cambio a mitad de obra y lo peor de todo es de que estas órdenes de cambio se ejecutan y el cliente dice, cuando le entregan la obra, el cliente dice, no me gusta el producto. Respecto al cronograma, pues tenemos las famosas ampliaciones de plazo, ¿no? Que suelen pedir los contratistas, y el propietario, a través del contrato, dice, no, no te voy a dar la ampliación de plazo, sino que más bien te voy a aplicar penalidades, ¿no? Y en el caso de costos, sabemos que una obra tiene un presupuesto estimado y tiene un presupuesto calculado, pero pues siempre se genera esto, ¿no? Los famosos adicionales, las populares adendas. Y pues esto también deviene de partidas que muchas veces no han sido contempladas. No vamos a hablar el día de hoy de sistemas de contratación, pero por ejemplo, si estamos hablando de una obra a suma alzada, el concepto de esta obra sumansada es que no hay deductivos y tampoco hay adicionales. No obstante, hay empresarios que dicen, no, yo no gano con el presupuesto que me han dado, yo no gano nada. Le voy a buscar por ahí un adicional, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Quién es el único que se ve afectado? El único que se ve afectado es el proyecto en sí mismo. ¿Por qué? Porque gracias a estas cosas tenemos cosas como lo que vemos acá. Obras que se encuentran abandonadas, que se encuentran en arbitraje. Hace poco, no recuerdo bien si fue en Puno, pero ahora en la época más cruda de la pandemia, tenemos un hospital que está en estructura en esa localidad. No recuerdo bien si era Puno o Arequipa, me disculpan, pero en esa localidad y que no está terminado y que bien pudo haber salvado muchas vidas, pero no está terminado.
¿Por qué? Porque está en arbitraje. ¿Por qué? Porque no hay entendimientos entre el contratista, entre el propietario y mucho menos entre el proyectista, ¿no? Cada quien hace las cosas por su lado. Y también hablamos pues de la variabilidad. Como si no fuera poco, hablamos de la variabilidad. ¿Qué cosa es la variabilidad? La variabilidad es todo aquel suceso, evento que escapa de nuestras manos, es todo evento, suceso que escapa de nuestras manos y que va a tratar de sabotear los tres aspectos que vimos hace un momento: alcance, cronograma y costo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos de que estamos haciendo una construcción posiblemente de canales y comienza la época de lluvias, cuando de repente en ese momento no debía empezar y se pierde material, genera aspectos de inseguridad, por sí ya este fondo en el cual iba a ir el, el canal ya no puede emplearse, hay que drenar esta agua, hay que bombearla posiblemente, hay que volver a compactar y hay que volver a hacer todo tipo de procedimientos. Y también hay factores que son mucho más humanos, ¿no? Todavía estamos en una etapa de la construcción aquí en el Perú en la que dependemos mucho de la mano de obra. Y la mano de obra obviamente está compuesta de una persona. Y estas personas pues muchas veces también tienen diferentes y diversas posiciones también. Hay problemas sindicales, hay problemas personales de cada uno de los obreros, y esto me va a generar variabilidad. Variabilidad que muchas veces el primer síntoma en el cual vamos a ver el impacto en el proyecto de construcción va a ser en el tiempo. No me alcanza el plazo. Y como no me alcanza el plazo, yo busco cualquier argucia para solicitar la ampliación de plazo y que no me apliquen la penalidad que en realidad sí deberían aplicar. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de la gestión tradicional. ¿Cómo se está llevando hasta la fecha la gestión tradicional de los proyectos de construcción? A ver, en principio, a alguien se le ocurrió, ¿ya? Decir que el sistema es como estamos viendo aquí, en esta parte de acá. Hay una entrada, un ingreso de insumos, hay un proceso de transformación y un proceso de salida que es justamente la entrega, ¿ya? La entrega del proyecto, ¿sí? Muy bien. Hay algo que yo quisiera que ustedes noten aquí, que esto de acá es muy parecido a lo que se ve en el proyecto. Por ejemplo, en el proyecto yo veo tarea, duración, tantos días. Tarea, por ejemplo, tarajeo, duración 21 días. Muy bien, pero la pregunta es, ¿a partir del día 1 ya la gente está comenzando a tarrajear? ¿O es que a partir del día 1 están colocando puntos? En el día 1 está la gente recién pasando examen médico, y del día 1 hasta el día 21, lo que ha hecho la gente únicamente es tarrajear, o también han invertido el tiempo en otras cosas que también quizás no agregan valor. Este sistema ya les voy diciendo que no es válido. Este es un sistema lineal, que bien podría, este sistema bien podría cumplirse así en la manufactura, pero no en la construcción. En la construcción, en cambio, tenemos otras cosas. Es verdad, tenemos un ingreso de insumos, tenemos un proceso de transformación, tenemos una salida del producto, obviamente, pero ¿qué cosa hay en medio? Y esto lo exponía el ingeniero Pablo Vihuela. Por ejemplo, para el ingreso de insumos tenemos transporte. Luego del transporte, muchas veces hay esperas. Por ejemplo, el acero llega a la obra, o el cemento llega a la obra, o el ladrillo llega a la obra, y lo ideal sería de que este ladrillo, este acero, este cemento sea empleado de una vez en obra, porque justamente para eso llegó, porque se necesita. Siempre hay esperas, ¿no? El camión está afuera mediodía, 3 horas, 4 horas, y luego tiene que ser acarreado al almacén o al acopio de material. Muy bien. Bueno, el proceso de transformación se da y después también hay que cosa, inspecciones. La supervisión viene y evalúa si es que lo que se ha hecho está correcto o no está correcto. Y si no está correcto, hay que rehacer los trabajos, ¿sí? Hay que rehacer, corregir,
si por ejemplo el tarrajeo no está alineado, si por ejemplo el encofrado está aplomado, es que la cuantía de acero no es la que se había solicitado, entonces pues hay que rehacer ese trabajo. En algún momento, luego de pasar este círculo vicioso o virtuoso, dependiendo del caso, este producto va a ser entregado al cliente. Y para el cliente hay un montón de cosas por las que paga y que le agregan valor, y hay otras muchas cosas por las que paga y que no agrega valor. Por ejemplo, ¿cuáles? Miren aquí. El cliente, por ejemplo, paga por metro cuadrado de asentado de muro, ¿sí? De muro de ladrillo. Entonces, el cliente me paga por esto, por la transformación. No me paga por la llegada de materiales. El cliente me paga metro cuadrado. ¿Qué dice tu partida? Metro cuadrado de asentado de ladrillo. Kilogramo de acero colocado, habilitado. Metro cuadrado de encofrado. Así se manejan las partidas. El cliente paga por eso. El cliente no paga por el transporte específicamente. El cliente no paga por las esperas. El cliente mucho menos paga por el trabajo rehecho. El cliente paga por el proceso de transformación. Encofrado, terrajeo, baseo de concreto, etc. Entonces, el trabajo productivo se da aquí, en la etapa de transformación. Y lo demás, ingeniero, te comento. ¿El transporte es necesario o no es necesario? ¿Qué opinan ustedes? Claro, pues ingeniero, el transporte es necesario. Las inspecciones, ¿son necesarias o no son necesarias? Ingeniero, ¿qué pregunta es esa? Obviamente que son necesarias, pero no aportan valor. Entonces, aquí a este trabajo le vamos a llamar trabajo contributorio. A la transformación le vamos a llamar trabajo productivo. Ingeniero, y a las esperas y a los trabajos rehechos, a eso le vamos a llamar trabajo no contributorio. Muy bien, por ahí me alegra bastante que están participando. Muy bien, Carlos, excelente. Muy bien. ¿Y qué es lo que tengo que buscar yo? A ver, usted ingeniero, usted ingeniera, ¿qué es lo que tiene que buscar en obras? Si ya le estoy diciendo que hay trabajo productivo, hay trabajo contributorio y hay trabajo no contributorio. El trabajo productivo es aquel por el cual me pagan a mí, ¿correcto? Hasta ahí estamos, creo que, bastante convencidos. El trabajo contributorio como transporte, como inspecciones, no me lo pagan, pero es necesario hacerlo. Y el trabajo no contributorio, no solamente no me pagan por hacer eso, sino que eso para mí es pérdida neta, pérdida líquida, dinero que se va al agua y que se va al agua, ojo, del bolsillo del contratista, no del bolsillo, correcto. Así que por favor, aquellos que están, aquellos que están aspirando a ser residentes de obra, supervisores de obra, por favor, a tener muy en cuenta ese tipo de cosas e identificarlas. Ahora bien, cuando yo se identifico, ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a buscar el maximizar el trabajo productivo, el minimizar el trabajo contributorio y voy a tratar de eliminar en lo posible el trabajo no contributorio. Lineal, muy parecido al project, no se da. Lo que digo es específicamente aquel que aporta directamente a la producción, como la colocación de ladrillos, el asentado de ladrillo per se. El trabajo contributorio es aquel que es necesario, por ejemplo, la preparación de la mezcla, el transporte de los ladrillos, el acarreo de material, y el trabajo no contributorio es específicamente las esperas, viajes innecesarios, aspectos que en vez de agregarme valor, me quitan el valor. ¿Amén? ¿Sí? Acá me dice Luis que estamos teniendo un poquito de problemas con el audio. Disculpas, me parece un poquito extraño, pero, pero de todas maneras, si el problema persiste, por favor, no duden en, sí, no duden en manifestarlo, ¿sí? A ver, me están diciendo por aquí que tenemos unos problemitas con el audio. Déjenme un segundo para tratar de mejorar esto.
Un momentito, por favor. Ajá, ya. Ok. Bueno, ¿me confirman si se escucha mejor ahorita, por favor? Si no, también para cambiar rapidito otra vez de conexión. Si me pueden confirmar. Sí, ok, muchas Sí, gracias. ingeniero. Gracias, Brian. Gracias, muy amable. Entonces continuamos, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos este tipo, ¿ya? Este tipo de trabajos que tenemos que identificar, ¿sí? Muy bien. Pero eso no es todo. Quiero comentarles, compartirles esto de acá. En el año 2014, el capítulo peruano del Lean Construction Institute identificó este tipo de cosas, ¿ya? En una obra promedio aquí en Lima, una obra normal, común y corriente aquí en Lima, de una empresa mediana a grande, se tenía que el trabajo productivo representaba el 36% de la jornada laboral. El trabajo contributorio, el 40%. Y una pérdida neta de trabajo no contributorio del 24%. Y miren esto de acá. Un día en obra que es 8.5 horas, porque de lunes a viernes se trabaja de 7:30 a 5 de la tarde y sábados, sábados de 7:30 a 1 de la tarde. En un día de 8.5 horas, solamente 3 horas contribuyen en la generación de valor de la obra. ¿Qué les parece? De 8 horas y media, que es la jornada laboral, solamente el 36%, 3 horas son las que contribuyen, las que verdaderamente generan valor, las que verdaderamente pagan el precio de la obra. ¿Qué tal? Pues esto de acá tenemos que corregirlo. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Miren aquí, hay dos maneras en las que una obra se desarrolla. Una obra se desarrolla bajo el sistema push o bajo el sistema pull. En el sistema push, no puedo andar mucho de repente en conceptos por tema de tiempo, pero quisiera explicarles más o menos con ejemplos, ¿sí? En el sistema push, lo que yo hago es empujar. Por ejemplo, yo llego hoy día a la obra y digo, a ver, ¿qué cosa hay para hacer? Ah, hay para tarajear. A ver, ¿quién está libre? Fulano, ya. Oye, fulano, mengano y sutano, ustedes vayan a tarajear. Pero ingeniero, no hay material, ya, anda a comprar material. Ingeniero, falta batea, falta regla, ya. Y recién en ese momento yo me pongo a buscar personal, material, herramientas, equipo. Estoy empujando la obra. Cuando lo que yo debería hacer es jalar, emplear el sistema pool. ¿Y cómo jalo la obra? ¿Cómo implemento este sistema pool? Preveyendo las cosas. Por ejemplo, si yo sé que mañana, por ejemplo, mañana lunes 5 de octubre, va a empezar mi labor de tarrajeo, si mañana va a empezar la labor de tarrajeo, se supone que una semana antes yo ya mandé a la gente a que pase examen médico. Una semana antes yo ya hice mi pedido de material. Una semana antes yo ya he previsto si hay batea, hay flotacho, hay reglas, está liberada la zona, ya se hizo la limpieza, de tal manera que el personal que entre a hacer esta actividad ingrese sin reparos de tiempo. Lo contrario en el push, yo recién en el día defino qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Este concepto es obviamente mucho más amplio. Ya depende de Alexander si me invita nuevamente a dar de repente un pequeño taller de Lean Construction, pero espero que se vayan con este concepto de aquí. ¿Sí? Muy bien. Y ya casi ya para entrar al tema del día de hoy, les voy a mostrar aquí los 5 pilares de Lean Construction. Lean Construction es una filosofía que tiene dos premisas. La primera es maximizar el valor para el cliente. Es decir, que el cliente pague por aquello que verdaderamente le genera o le significa valor. Y minimizar los desperdicios. Algunos simplifican mucho este término y dicen, Lean Construction es hacer más con menos. Yo no estoy de acuerdo con esa premisa.
pero lo digo de otra manera, que la premisa verdaderamente es maximizar el valor para el cliente y reducir los desperdicios. Cuando yo hablo de maximizar el valor para el cliente, ¿cómo lo voy a conseguir? Bueno, hay dos maneras, dos pasos que yo voy a dar. Número uno es identificar el valor y número dos es identificar toda la cadena de valor de un procedimiento de construcción que me agrega valor y que no me agrega valor. Hace un momento, por ejemplo, en el caso de los ladrillos, del ejemplo de asentado de muro de ladrillo, estábamos hablando qué cosas es trabajo productivo, qué cosa es trabajo contributorio y qué cosa es trabajo no contributorio, ¿sí? Y cuando hablamos de minimizar los desperdicios, estamos hablando de hacer que los flujos no paren, generar un flujo continuo e implementar un flujo de procesos, el trabajo pool a través de un sistema de trabajo basado en la demanda y buscar siempre la perfección. El día de hoy vamos a ver este punto 4, el Last Planner System, que justamente me va a pedir, me va a permitir implementar en obra este sistema de trabajo pool. Muy bien, vamos entonces de lleno a la aplicación de la herramienta Last Planner System. A ver, acá por ejemplo está el ingeniero que ya no sabe qué hacer con su vida porque no llega al cronograma, no llega con el costo y no puede cumplir el alcance. ¿Por qué? Porque cuando se hace una planificación, muchas veces esta se ve afectada por interpretaciones, solicitudes imposibles y falta de compromiso. No hay nada más equivocado en el mundo de la construcción que una reunión, entre comillas, una reunión de obra en donde solamente participa el supervisor y solamente participa el ingeniero residente. No hay nada más falso y creo que no hay peor pérdida de tiempo que eso. ¿Por qué? Porque el ingeniero residente tiene todo el conocimiento técnico y administrativo, se supone. Pero el ingeniero residente, por ejemplo, no sabe con qué personal cuenta específicamente ese día. El ingeniero residente tiene un montón de ocupaciones, lo mismo que el ingeniero supervisor de obra. Tiene un montón de ocupaciones como para estar pensando en el esto, en el este, en el estito, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que de esa reunión se hacen muchas promesas que al final no se van a cumplir. Muchas veces, incluso cuando yo también estaba empezando en este rubro, ¿no? De la construcción, empecé como asistente, como muchos de los que ustedes cuando salgan de la universidad van a empezar seguramente como asistente, van a pasar por la parte de producción, por la parte de calidad, por la parte de acabados, ¿no? Y yo qué cosa veía en las reuniones, que el residente de obra coordinaba muy bonito con el supervisor de obra. El supervisor de obra siempre iba, ¿no? A machacar al residente y el residente le decía, no, esta semana yo termino, esta semana voy a hacer esto, esta semana yo hago esto, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Creo que a un político le quedaba bien chiquito con todas las promesas que hacía el ingeniero residente. Pero ¿por qué hacía tantas promesas el ingeniero residente? Y ojo, promesas que después no se cumplían. Sí, sí, Pumaricla, sí, les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen, pero atiendan por favor acá, ¿sí? Primero atendemos acá, ¿sí? Muchas gracias. Este, entonces, ¿de qué servía tanta promesa cuando al final no se cumplía nada? Y hay algo que yo también quisiera, grupo, quisiera que escuchen lo siguiente. De los ingenieros antiguos, cuando hablaban de coordinar, yo escuchaba una frase muy que de repente a muchos de ustedes les va a sonar. Y escuchen por favor esta frase. Yo escuchaba que el ingeniero, yo estaba como asistente, ¿no? Y el ingeniero residente le decía, perdón, el ingeniero supervisor le decía al ingeniero residente, oye, ¿sabes qué? Tenemos que sentarnos un día para coordinar esto, lo otro, lo otro. Y yo digo, hoy en día, 4 de octubre de 2020, puedo decir que eso es falso. No, no tenemos que sentarnos a coordinar nada. Tenemos que pararnos, agarrar una pizarra, llamar a nuestro equipo de trabajo, al capataz de encofrado, al capataz de acero, al capataz de albañilería, al capataz de acabados, a todo el equipo de obra que yo tengo, a las cabezas que yo tengo ahí, y hacer ese tipo de coordinación, porque ellos son los que verdaderamente saben cuál es el estado de la obra. Ingeniero, no lo entiendo todavía correctamente, pues espero que
Claro, los involucrados. Espero que con lo siguiente el aspecto quede un poquito más claro. Miren aquí. ¿Quién elabora? Y por favor, de repente, esto sí, quisiera que me escriban en el chat, quisiera que reviente ese chat, ¿ya? Preguntas para contestar. ¿Quién elabora el cronograma inicial de la obra? ¿Quién elabora ese cronograma? Ese cronograma que cuando yo también he sido residente, recién lo conozco cuando voy a empezar la obra. Es más, el primer día de la obra me dan a mí ese cronograma, nunca antes lo he visto. ¿Quién elabora el cronograma inicial de la obra? ¿Y cómo lo elabora? A ver, acá, ¿qué dice el chat? El consultor, la oficina técnica, el residente de obra, wow, ya el cliente, a ver, ¿qué más? Vamos chicos, vamos, estamos aprendiendo acá. Oficina técnica, ya, ¿quién más? Más opiniones, por favor. Acá exactamente tengo a 66 personas conectadas. 66 personas que están aquí. El proyectista, el gerente de proyectos, ¿qué más? Gianpolo Ramos dice aquí, solo en oficina técnica. Muy bien, para ir avanzando, pero sigan dejando ahí todos esos comentarios. El área de licitación del... Ah, interesante, Yuri Sánchez, te felicito, muy bien, has dado casi en el clavo, ¿no? El área de licitación de la empresa para ganar la buena pro. Bueno, no vamos a descubrir la pólvora tampoco. Escuchen, por favor. Este cronograma, y discúlpenme si es que alguien de ustedes está muy abocado al Project, al Primavera, P6 y todo eso, no se molesten conmigo. Este cronograma muchas veces lo elabora alguien que no ha estado en obra, que como ponían ahí, ha estado sí en oficina técnica, que sí tiene conocimiento de ratios de producción y todo eso, pero no hay nada más falso en esta vida que aquello que no se hace con colaboración de los que están involucrados. ¿Sí? Otra pregunta para contestar, y por favor quisiera que reviente ese chat. Lo que se planifica en la obra es lo que realmente se ejecuta. Acá tenemos dos imágenes, ¿no? Por ejemplo, expectativa, ¿no? En tu Revit, en tu AutoCAD 3ds más, y esto es lo que te entregan, ¿no? Ingenieros de alta envergadura, ¿no? Los arquitectos diseñan esto y el ingeniero obviamente, ¿no? Entra y hace esto, ¿no? Lo que se planifica en obra es lo que se ejecuta. ¿Qué creen ustedes? Algunos que de repente ya tienen un poquito de experiencia, realmente no, muy bien, Luis Ramírez. Alain Mora dice, claro, no, actualmente no, siempre hay modificaciones, no, bueno, creo que estamos todos coincidiendo en de que no, ¿no? O sea, lo que se planifica en obra muchas veces no es lo que se ejecuta, ¿no? ¿Quién? Y ahora, acá sí, por favor, necesito el aporte de todos ustedes, grupo, equipo, 66 participantes en esta hora. ¿Quién está en la primera línea de acción de la obra? ¿Quién está en esa primera línea de batalla luchando el punche para llevar la obra adelante? ¿Quién? A ver, quiero que reviente ese chat, jóvenes. Acá me ponen el residente de obra, el maestro de obra, Brian dice los peones, Alexis dice el maestro de obra, Luis Ramírez, el residente junto con el maestro, Marcelo, mano de obra, me dice acá, los trabajadores, me dice Carlos Pérez, Eri Mamani dice el área técnica de obra, acá hay otro Rocky, quién será Rocky, no sé, pero acá dice residente de obra, obreros, muy bien. A ver chicos, escúchenme aquí y atentos por favor. ¿Quién está en la primera línea de acción de obra? ¿Quién es el que tiene el primer contacto con obra? En el día, en la semana, etc. Te presento al último planificador. Esta herramienta interesante que vamos a ver el día de hoy, que tiene como nombre Last Planner System, que traducido al español es Sistema del Último Planificador, habla de un último planificador. ¿Y quién es ese último planificador? Este señor gordito, cachetoncito, chaparito, ¿no? El capataz, que muchas veces lo conocemos con ese nombre, en realidad es jefe del grupo, el nombre apropiado, pero algunos lo conocen como capataz. Señores, les presento al último planificador de la obra. ¿Por qué ingeniero? Muy bien. ¿Te acuerdas que hace un ratito yo te decía que cuando el ingeniero residente y el ingeniero supervisor coordinaban, se supone, era lo más falso que hay en este mundo? Claro, porque el ingeniero residente recibe las indicaciones del ingeniero supervisor y el ingeniero residente pues no va a ir punto por punto a decirle a cada capataz lo que tiene que hacer.
Entonces, si yo quiero que las indicaciones, que la planificación sea fiel, si yo quiero que lo que planifico realmente se cumpla, en las reuniones de obra, en las reuniones de productividad, en las reuniones de planificación, tiene que estar este señor, porque este señor es el único, el último planificador, ¿sí? Claro, nuevamente Carlos Pérez dice los involucrados, ¿no? Los capataces. Muy bien, Carlos, muy bien. Eh, este señor, que es el capataz de concreto, tiene que estar en la reunión de obra, tiene que estar el capataz de sanitarias, tiene que estar el capataz de eléctricas, tiene que estar el supervisor de obra, tiene que estar el residente de obra, tiene que estar el área de calidad, tiene que estar el ingeniero de producción, tiene que estar el ingeniero de seguridad. Jóvenes, ¿saben por qué? Porque esa es la única manera en que nuestra obra, nuestro proyecto, sí, hasta el almacenero, muy bien, Carlos. ¿Por qué hasta el almacenero? Porque el almacenero es muchas veces también el menos consultado y el que dice, oye, un ratito, ustedes están programando bien bonito, que van a vaciar concreto, oye, ¿sabes qué? Ese concreto no se ha pedido. Oye, ¿sabes qué? Ustedes están diciendo que van a encofrar, pero no tengo ni medio kilo de clavo en almacén. Ustedes están diciendo que van a hacer la cisterna y no tengo ni siquiera un balde de impermeabilizante. Así que, ojo, y entonces es necesaria la participación. Muy bien, el trabajo colaborativo. Muy bien, Jean Paul. Carlos Pérez, obviamente, ¿no? El jefe de seguridad, ¿no? Muy bien, me alegra bastante. Ustedes son un grupo, un equipo que participa mucho. La felicito por eso y eso también me alegra. Muy bien, avanzamos. Entonces, ingeniero, a ver, pero dígame entonces, ¿qué cosa hace las Planner System? Ah, te comento. Mira, y mira acá, por favor, ¿ya? Presta atención. Cuando yo no aplico las Planner System, yo trabajo en muchos supuestos. Trabajo en lo que se debería hacer, ¿no? Tengo otra cosa que es lo que se puede hacer, y al final tengo otra cosa que se llama se hará. Y al final, esta pequeña sección que ustedes ven aquí, un poquito resaltada en negrito, es el trabajo ejecutado. Cuando no hay una planificación, yo puedo tener el personal, pero no tengo herramientas. Puedo tener herramientas y puedo tener personal y no tengo material. Puedo tener material y puedo tener herramientas y me falta el personal. Entonces, cuando yo trabajo con las Planner System, yo hago de que ese se debe se integre al se puede hacer y ese se puede hacer se convierta en lo que realmente se hará. Es decir, que mi planificación sea fiel, que mi planificación verdaderamente se cumpla, que no sean promesas que caigan en el olvido, que no sea solamente buenas intenciones, sino que esa planificación verdaderamente se cumpla. Y aquí, por favor, quisiera que presten también su atención. Vamos a ver 5 partes en las que vamos a definir el As Planner System. En principio vamos a marcar los hitos de la obra. Luego de eso vamos a establecer nuestro plan de fases. Y luego de eso vamos a ver el look ahead de la obra, que ya ustedes seguramente han escuchado muchas veces, y si no es así, vamos a verlo en esta sesión. Luego de ahí vamos a hablar del plan semanal. Y por último vamos a hablar del aprendizaje, de la mejora continua. Alguien me decía en alguna ocasión, oye ingeniero, la obra ha costado 12 millones de soles. ¿Qué se lleva usted de aprendizaje de esos 12 millones de soles? Pues no sé, la gente acá ha trabajado. No, usted ingeniero, usted ingeniera, usted arquitecto, arquitecta, ¿qué se lleva de la obra de 12 millones de soles? ¿Qué ha aprendido en una obra de 15 meses? ¿Qué ha aprendido de una obra de 6 meses? Entonces, tiene que haber aprendizaje para que en la otra obra, si es que aquí hubo algo que no funcionó, en el siguiente proyecto, pues verdaderamente hagamos de que funcione, ¿no? Muy bien, Brian, ya para cerrar ese comentario, ¿no? Claro, decía, acá Brian decía, por la pandemia tiene que participar hasta el área de enfermería, ¿no? El profesional responsable de la salud en los proyectos que obviamente exige la resolución ministerial 448, ¿no? Y Carlos Pérez también dice, obviamente, las lecciones aprendidas. Muy bien, entonces vamos a hacer la introducción al Last Planner System. Y para esto, creo que no hay cosa mejor que hablar acerca de un proyecto que ya se ha ejecutado.
lo que les hablé hace un momento, estos 5 pasos, vamos a desmenuzarlo, ¿ya? Hemos hablado de master plan, plan de fases, look ahead planning, programación semanal y programación diaria, así que vamos a verlo en este momento. A ver, miren, aquí tenemos un project, ¿no? Aquí tenemos un project, duración, partidas, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un plazo contractual, ¿sí? Acá está mi fecha y tengo mi fecha de término, ¿correcto? Hito e hito. ¿Por qué digo hito? Ah, porque esta fecha es la donde se inicia la obra y esta fecha es donde se termina la obra. Este es mi plazo contractual. Yo no voy a iniciar antes y tampoco no debo terminar después la obra. Correcto. Entonces, empiezo por identificar eso. ¿Qué más? Voy a establecer también hitos parciales en la obra. Así como tengo el hito de inicio y tengo el hito de término de la obra, voy a establecer hitos parciales. Por ejemplo, el hito donde se termina la etapa de excavación, el hito donde se terminan las obras de concreto, el hito donde se terminan las obras de tarrajeo, el hito donde comienza las actividades de acabados, ¿correcto? Voy a establecerme hitos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un hito de inicio, hito de fase de obras civiles, hito de fase de acabados húmedos, llámese enchape, tarrajeo, hito de acabados secos, muebles de melamine, drywall y hito de fin de obra. Yo tenía mi finalización de obra en este hito. Pues lo que yo voy a hacer, hablando del master plan, es que yo voy a generar un escudo, ¿ya? Un buffer de tiempo, un colchón de tiempo. Si yo terminaba la obra, por ejemplo, a ver, digámoslo así, en mayo del 2021, yo no voy a pues a estar planificando que termine la obra en mayo del 2021. Yo estoy planificando que tengo que entregar la obra en abril del 2021. ¿Por qué? Justamente por eso les hablaba al inicio de esta ponencia de la variabilidad. Porque yo no sé qué cosa pueda pasar en estos meses. Si hay un rebrote y todos volvemos a cuarentena, ¿qué va a pasar? O por ejemplo, si algún acabado que usted ya tenía propuesto que iba a tener en obra y este acabado era un porcelanato chino y por motivos de la pandemia ese acabado, ese porcelanato no llega, ¿qué va a hacer usted? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es generar un escudo. Ingeniero, ¿ese escudo de cuánto vamos a considerarlo? Pues vas a considerarlo dependiendo del total de duración de días calendario de tu proyecto. Por lo general, en mi experiencia, se le aplica un escudo de mínimo un mes. Es decir, mi fecha de culminación no es en mayo del 2021, sino en abril del 2021. Y yo vivo todos los días pensando que la obra acabe en abril de 2021. ¿Sí? Muy bien. Luego de eso, para pasar del master plan, yo tengo que tener sectorizada la obra, tengo que tener una sectorización, ¿sí? En algunas ocasiones, la sectorización del primer piso y de sótanos difiere de la sectorización que va del segundo piso hacia arriba, así que eso también tengo que tenerlo en cuenta. Ya seguramente, y nuevamente perdóname Alexandra que lo diga, ya si me invitan en otra oportunidad, quizás hacemos un taller de sectorización de obras, ¿sí? Muy bien, no quiero abordar mucho este tema, sé que son varios conceptos, pero necesitamos avanzar, jóvenes. Entonces, cuando yo tengo sectorizada la obra, yo puedo dividir, digamos así, la obra en pedacitos, de tal manera que no voy a esperar, por ejemplo, a vaciar toda la losa de toda la obra, ¿no? Yo me planifico, en tal fecha tengo que vaciar el sector 1, en tal fecha tengo que vaciar el sector 2, en tal fecha tengo que vaciar el sector 3 y así dividirlo dependiendo del factor de metrado que yo tenga en la obra, ¿sí? Dependiendo del factor de metrado que tenga en la obra. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso es que yo voy a dimensionar mis cuadrillas, dependiendo de eso es que yo voy a pedir mis materiales,
Dependiendo de eso es que yo voy a proyectar mis equipos que voy a emplear. Yo no es que entro a la obra y como loco me pongo a hacer toda la obra. Eso no sucede. Lo que yo tengo que hacer es sectorizar la obra e ir avanzando cumpliendo metas pequeñas. Cuando cumplimos metas pequeñas, se da el caso de que estas metas, como son de menor alcance, de menor tiempo, son más fiables de cumplirlas. Muy bien. Entonces lo que yo hago es, como ustedes están haciendo acá, como ustedes, perdón, están viendo acá, reúno a la gente y agarro papelógrafo, agarro pizarra, agarro lo que tenga a la mano y escribo mis actividades y voy poniendo acá qué cosa voy a hacer en la semana 1, qué voy a hacer en la semana 2, qué voy a hacer en la semana 3. Y cuando yo voy poniendo, junto con la gente, estamos haciendo esa actividad, la gente va a decir, ingeniero, necesitamos esto. Ingeniero, si en la semana 2 queremos hacer esta actividad, pues tiene que llegar a tal material. Ingeniero, para comenzar a hacer instalaciones sanitarias y eléctricas, necesitamos que ingrese tanto de personal. Entonces, nuevamente, la planificación de obra no es igual a la programación de obra. En la planificación de obra sí tiene que entrar las cabezas, los jefes de cuadrilla, subcontratistas posiblemente. Ustedes ahorita también están viendo ya un esquema un poquito más avanzado, ya cuando ya se ha conversado un poquito más. Acá, por ejemplo, ya estamos en la semana, casi la semana 14. Cuando ustedes vean estas etiquetas, estos post-its en forma de rombo, significa que ese es un hito. Y un hito significa de que esa fecha es inamovible, inamovible. No se puede pasar de esa fecha, ¿correcto? Pero eso tú cómo lo puedes considerar, cómo puedes estar seguro que eso va a ser así. No hay otra manera que reuniendo a los capataces, reuniendo a los jefes de cuadrilla. No hay otra manera. Muy bien, hablemos ahora del plan de fases. Ya hablamos del master plan, ahora hablemos del plan de fases. En el plan de fases, yo voy a identificar las líneas de producción que tengo. Es decir, si antes, por ejemplo, yo tenía simplemente así, a muy grosso modo, por día, por semanas, ahora voy a ponerlo en horizontes más tempranos, pero acumulando aquellas tareas que son similares entre sí. Por ejemplo, excavación es muy similar y está muy enlazado a la labor de habilitación y colocación de acero de zapatas. Habilitación y colocación de acero de zapatas está muy ligado a concreto de zapatas. Concreto de zapatas está muy ligado a acero de columnas, encofrado de columnas, concreto de columnas. Espero que se esté entendiendo y si no, por favor, ahí está el chat, ¿sí? Entonces, yo hago la separación de las líneas de producción y aquí los capataces o los subcontratistas, según sea el caso, a voluntad van a colocar las etiquetas, ya, estos post-it, estas etiquetas que ustedes están viendo aquí, van a colocarlo en la pizarra de acuerdo a cómo ellos se comprometan en su avance. Avance que obviamente va a estar cuadriculado en el cronograma de obra que también tengo. Porque si, por ejemplo, cuando ellos colocan estos post-its, ellos están excediendo el cronograma de obra, pues tampoco eso no puede ser posible, ¿no? Ahí sí tiene que entrar obviamente la voz cantante del ingeniero. Aquí Eddie Mamani me pregunta, ¿serían las actividades precedentes y paralelas? Claro, Eddie, muy bien, te diste cuenta. O sea, en el plan de fases lo que yo voy a hacer, en el master plan identifiqué inicio, final y puse hitos intermedios. En el plan de fases lo que voy a hacer es agrupar esas actividades que son netamente e inherentemente consecuentes. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Y qué sigue de eso, ingeniero? Que yo voy a tratar de comprimir ese plan de fases. Por ejemplo, yo tenía una fase que es movimiento de tierras, que es limpieza de terreno, eliminación de elementos enterrados, excavaciones profundas, ¿no? Y voy a buscar de que aparte del escudo de un mes que yo me puse al inicio, voy a tratar de comprimir esa actividad. Voy a tratar de ponerle un buffer de tiempo y buscar que los subcontratistas o los capataces, maestros, los jefes de cuadrilla, puedan comprometerse a terminar en un menor tiempo posible, para lo cual obviamente yo no puedo exigirles algo si no les doy recursos. Yo no puedo exigirle mayor avance
si es que no estoy previendo, número uno, el pago, número dos, los materiales, número tres, personal. Y al final, por ejemplo, voy a tener algo como esto, ¿no? Algo como esto. Ojo, esto simplemente es tentativo. Cada uno, al final en cada obra, señores, así como no hay dos personas iguales, tampoco no existe tal cosa como dos obras iguales, ¿sí? Y como no existen dos obras iguales, la organización de cómo se colocan los post-its y todo eso depende del mejor lenguaje de entendimiento de cada equipo de trabajo. Entonces, para ya salir del plan de fases, a ver, Eddie me vuelve a preguntar, me dice, ¿cuánto tiempo sería en esta etapa el escudo un plazo máximo? A ver, justamente espero, Eddie, contestarte con esta diapositiva. Miren, yo hice primero un escudo de un mes y luego cada actividad la fui llevando hacia atrás, generando también un escudo intermedio entre hito y la fecha donde yo me propongo terminar esa obra, ¿sí? Entonces, al final, yo debería tener, y digo así como condicional, debería tener un buffer total mínimo de 2 meses. Es decir, con que le saque un mes al proyecto y luego 3 días, 4 días a cada actividad, una semana a cada actividad, con que le saque 2 meses al proyecto, chicos, ahí estoy regularmente bien, en la experiencia que yo tengo. Si hablamos de un proyecto obviamente más grande, ese buffer también tiene que ser, créanme, más grande, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner hasta aquí, antes de pasar a lo que es el Luca Head, eh, los Juegos Panamericanos. Las obras, créanme, que estaban muy mal planificadas, pero había un tema, había un tema. Cuál era este punto? De que los Juegos Panamericanos tenían que hacerse sí o sí, en tal fecha, sí o sí tenían que empezar. Es como, por ejemplo, un país que gana, que gana la organización del Mundial de Fútbol, ¿no? En Qatar, por ejemplo. En Qatar hace ya como más de 6 años que ya están haciendo las obras de remodelamiento y construcción de los estadios, porque el Mundial se va a llevar a cabo, a menos que Dios quiera no haya otra pandemia, se va a llevar a cabo sí o sí en el 2022, ¿correcto? Entonces, igualmente, yo tengo que entender de que esto de acá se termina sí o sí en estos hitos, incluyendo el escudo. Y si no me funciona en esa fecha, no tiene que pasar de los hitos contractuales. ¿Por qué? Y aquí escúchenme por favor. Porque estos hitos contractuales, si yo no cumplo con ello, estos hitos son penalizables. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. Entramos al Look Ahead Planning. Y para el Look Ahead Planning, por ejemplo, yo tengo que trabajar con un A3 de planeamiento, en el cual, por ejemplo, yo voy a tener este gráfico, yo tengo que tenerlo en la sala de reuniones, en la oficina de obra, ¿no? Yo tengo que tener esto ahí, donde está obviamente mi sectorización y algo muy importante, están los metrados de cada partida y los metrados semanales con los cuales yo debo de cumplir. El Look Ahead Planning es una herramienta de planificación de jerarquía media generada a partir de la planificación maestra, ya hablamos de eso, en la cual se genera para la realización de una planificación a corto plazo que ayuda al control de la asignación de trabajo. En resumen, yo voy a, así como he ido reduciendo de lo que tenía un master plan, que podía ser de los 6 meses, 10 meses o 15 meses que iba a durar la obra, y ahora estoy proponiéndome metas más chicas. Ahora yo voy a tener un look ahead, que es una programación, una planificación de 3, 4, máximo 6 semanas. En mi experiencia, a mí me va muy bien haciendo look ahead de 3 semanas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, comienzo a programar un look ahead de 6 semanas, hay mayor posibilidad que la variabilidad me juegue en contra y al final esa planificación no se cumpla. Pero si yo hago un look ahead de 3 semanas, entonces yo puedo prever mucho mejor las cosas. ¿Sí? Muy bien.
Este look ahead, solamente para darles algunos datos, tiene una frecuencia de actualización diaria. Acá, bueno, ya estamos en época de pandemia, así que tengo que tener la reunión de todas maneras, guardando la distancia social que hoy en día con la cual tenemos que aprender a convivir y pues el trabajo de justamente del pegado de los post-its. En cada post-it, ¿qué cosa es lo que dice? En cada post-it está la información, número uno, de qué trabajo se está haciendo, y número dos, de cuántas personas yo estoy involucrando en cada tarea, y también, en la medida de lo posible, del metrado a ejecutarse en ese día. ¿Sí? A ver, tengo, exacto, el Free Week Planning, ¿no? Muy bien, el Free Week Planning, muy bien, Jonathan Copa, excelente. Muy bien, y luego tenemos, señores, la programación semanal. Y aquí voy a irme directo al ejemplo que tienen ustedes ahí. Hacer en verticales, encofrar en verticales, concreto en verticales. Acá están todas las actividades que, ojo, que tienen que salir justamente de aquí. Acá ustedes ven verticales acero, verticales encofrado, pero aquí está con una proyección de 3 semanas. Yo evalúo cómo me fue esta semana. Ah, ya. Esta semana yo debía haber empezado el día sábado 30, ya, no empecé. Entonces le ponemos acá un aspa. ¿Por qué? Porque no se empezó con la actividad de ese día. Se empezó el día lunes. Y el día martes incluso tuve que parar. Por eso hay otra aspa colocada aquí. Entonces, al final de la semana, yo voy a identificar qué cosas se hicieron y qué cosas no se hicieron. Y voy a sacar un factor. ¿Cuál es este factor? El popular PPC, que no es otra cosa que el porcentaje de plan cumplido. O algunos le dicen PAC, porcentaje de actividades completadas. Independientemente de cómo lo conozcas tú, este porcentaje se calcula dividiendo la cantidad de tareas ejecutadas entre la cantidad total de tareas. Y haciendo el cálculo, por ejemplo, ¿no? Acá sumando como que dice muertos y heridos, el primer día se cumplieron de las 11 actividades que ustedes ven aquí, se cumplieron con 10 y no se hizo una. Acá hay unos numeritos que me parece que faltaban corregir ese día, pero cuando se hizo el PPC semanal, salía un 63%. Y este número se tiene que poner grandote para que todo el mundo lo vea en la obra. Cuando tenemos la reunión, todo el mundo tiene que ver, señores, tenemos un PPC de tanto. ¿Qué cosa quiere decir? Que del 100% que yo me había planificado, solamente llegué a un 63%. Ahora, ingeniero, ¿cuánto es el porcentaje que debería haber de PPC, de porcentaje de plan cumplido? En una obra donde hay una planificación adecuada, el porcentaje, ahora, este es un dato mío, ustedes también pueden buscar bibliografía, el porcentaje debería estar entre el 80 al 95%. 100 es lo ideal, pero nuevamente es un ideal. Donde en una obra donde se desarrolla planificación, tiene que haber un porcentaje de plan cumplido del 80 al 95%. Nuestra realidad nos dice que nuestras obras aquí en Lima, con las justas, están por encima del 60%. Y ven aquí ustedes que esta obra para esta semana tenía un PPC del 63%. Muy bien. Acá, por ejemplo, vemos datos de otra obra en la cual quisiera que vean aquí, por favor, la evolución desde la semana 40 hasta la semana 48, cómo fue evolucionando el PPC. Hubieron intervalos donde tenían PPC de 80%, se llegó a 90% como valor máximo y un valor mínimo entre la semana 40 a la semana 48, un mínimo de un 76.9%. Si yo hago el promedio de todo esto, pues estoy por encima del 80% y de alguna manera denotando que mi programación es confiable. ¿Eso incluye los escudos? Sí, Eddie. Sí. Eddie, mamá me pregunta acá y sí, sí, Eddie, eso incluye los escudos. ¿Por qué? Porque estas actividades, a ver, permítanme, estas actividades de acá
son aquellas programadas incluso con los escudos. ¿Sí? Muy bien. No, del baño. Ahora, a ver, yo No, terminé la pero sería semana, está bien. ¿y qué es lo que tengo que Ah, hacer? ya está. Solamente decir, ya, tengo un PPC de 80%, no. Tengo un PPC del 60%, no. Tengo que identificar por qué ese 20% no se cumplió, por qué ese 40% no se cumplió. Tengo que hacer mi ACI, análisis de causas de incumplimiento, ¿sí? Entre lo cual yo puedo tener factores de logística, factores de equipo, factores climáticos, materiales, factores de ingeniería, consultas que no fueron resueltas a tiempo, el aspecto de calidad, control, aseguramiento de calidad que no está cumpliendo. Tengo que ver y corregir eso de ahí, jóvenes, ¿sí? Tengo que evaluar y corregir eso de ahí. Muy bien. Entonces, cuando yo hago mi programación diaria, esta breve reunión que yo tengo después de finalizar la jornada laboral, yo tengo que, lo mismo que les mostré en el PPC, al fin de la jornada laboral se pone un check si es que se cumplió con esa actividad y se pone un aspa si es que no se cumplió con esa actividad. Ingeniero, no se preocupe porque la gente está que se queda, se van a quedar hasta las 12:30 de la noche y como ya hay toque de queda, se van a quedar durmiendo en la obra. No se preocupe, ingeniero, que eso termina. No, a las 5 de la tarde, ¿terminaron o no terminaron? No, ingeniero, no terminaron. Ya, si no han acabado, aspa, no se terminó. Si se concluyó verdaderamente, check, se concluyó. ¿Para qué? Para que ese porcentaje de plan cumplido sea fidedigno, pues. Porque nuevamente nos basamos en promesas que se las lleva el viento, que sí, ingeniero, que yo voy a hacer que la gente se quede, que como sea vamos a terminar esta semana, nos hacemos de promesas, pero no conversa esto con la realidad. ¿Sí? Bueno, acá hay un pequeño ejemplo de formato de Excel. Esto se los voy a pasar de todas maneras a ustedes, no se preocupen. Y vamos a hablar de los resultados de todo esto. Porque si implementamos esto de acá, esta implementación tiene que llevar algunos resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Lo que hemos visto el día de hoy, voy a hacer un breve resumen de 1 minuto, ¿ya? Empecé con un cronograma. De este cronograma, lo que voy a hacer es dividirlo, primeramente hacia los escudos. Esta línea que ustedes ven acá simboliza el escudo que yo le voy a poner. El escudo que le voy a poner al master plan y el escudo que le voy a poner a cada fase, ¿correcto? A cada plan de fases. Muy bien. Luego sigue mi elaboración de LookAhead, que no es otra cosa que mi programación de un horizonte de 3, 4, máximo 6 semanas. Nuevamente, en mi recomendación, 3 semanas. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir hacer un análisis de restricciones. ¿A qué me refiero con análisis de restricciones? Lo que les decía hace un momento. Ingeniero, si queremos empezar a tarraquear mañana, lunes 5 de octubre, se supone que ya debe haber llegado el material, se supone que ya tengo la gente para las cuadrillas, se supone que ya tengo los equipos, etcétera, etcétera. De ese look ahead y de ese análisis de restricciones, yo hago mi generación de plan semanal. Puedo decir, esta semana yo tengo que llegar a este punto. Esta semana yo tengo que haber terminado tal cosa. Y al final de la semana yo hago mi elaboración de PPC, mi análisis de porcentaje de plan cumplido y mi análisis de causas de incumplimiento. ¿Sí? Muy bien. De todo esto que hemos hablado, ¿cuáles son los beneficios del Last Planner System? Incrementa la confiabilidad porque genera compromisos en los involucrados del proyecto, permite identificar tempranamente las restricciones del proyecto, falta material, falta equipo, falta personal, reduce la burocratización en la aprobación y se evitan retrasos de múltiples revisiones. ¿Por qué se dice que se reduce la burocratización de la obra? Porque como todos están al tanto, si algo está fallando es porque alguien no habló. Alguien decidió quedarse callado y no decían que le faltaba tal cosa o que no podía hacer tal cosa.
El Last Planner System define de una manera mucho más clara las responsabilidades de los actores en la construcción. ¿Por qué? Porque los reúnes a todos. Permite que el desarrollo de la gestión del proyecto sea comprensible por todos. Nuevamente, ¿por qué? Porque todos están en esa reunión. Incrementa la confiabilidad de nosotros como profesionales y de la empresa, obviamente como empresa contratista. Genera una transparencia en la información. Yo no sé por qué, muchas veces, el único que sabe cuál es el cronograma de obra es el residente y el supervisor. El asistente de campo, el asistente de calidad, el asistente de producción no tienen ni la mínima idea de lo que se tiene que hacer esa semana. Ah, no, yo veo calidad. Ah, no, yo veo que la gente avance. Pero ¿en base a qué? ¿Cuál es tu parámetro? Si no te dan la programación. ¿Cuál es tu parámetro si no participas de este tipo de reuniones? Permite una relación del tipo should, can, will, we did y learning. Es decir, se debe, se puede, se hará, se hizo y aprendizaje, learning. Busca eliminar las disputas contractuales. ¿Se acuerdan lo que hablábamos al inicio? Que la ampliación de plazo, que la adicional. No, si todos estamos participando en la reunión y alguien no lo dijo en ese momento, es porque decidió no hablar. Otro permite la satisfacción del trabajo elaborado. Cuando todos llegamos a nuestras metas, no hay nada más satisfactorio que eso de decir al final de semana, oye, mira, sí, cumplimos. He tenido ocasiones en las cuales cuando nuestro PPC salía favorable, la gente terminaba la reunión aplaudiendo. ¿Por qué? Porque decía, sí, lo logramos. E incrementa el conocimiento entre los actores del proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber gente y contratistas que nunca antes han hecho esto de acá, nunca antes han participado en una reunión de productividad, pero que ahora van a participar, están participando y que ese aprendizaje, ese know-how se lo pueden llevar a otra obra y hacer que esa otra obra sea productiva. Muy bien, jóvenes, ya para finalizar y pasar a la rueda de preguntas, quiero agradecer de todo corazón a la señorita Sofía Díaz Mota, es una alumna de la Universidad Católica que muy amablemente me ha permitido tener acceso a varias fotos de las que ustedes han visto el día de hoy, y también un agradecimiento muy especial a la plataforma de Asia Ingenieros, que es una plataforma en la que se dictan cursos como este, por ejemplo, que es de la región central del país, tiene su central en Huancayo, y pues también mi persona está participando ahí. Muy bien, jóvenes, algo muy importante, si de repente algo no quedó claro, si de repente hay alguna consulta que haya escapado de las preguntas que ustedes en un momento más van a hacer, por favor, aquí tienen mi correo electrónico, el Facebook, y me pueden contar en el LinkedIn bajo esta denominación. Mi nombre es Daniel Bernabé Tine Baranda y he estado muy encantado de estar el día de hoy con ustedes. Muy bien, gracias chicos, muy amables por su atención. Alexander, no sé si hay preguntas, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su exposición. Alexander. Sí, sí, ingeniero. A ver, bueno, me Ok, estoy conectando desde otra cuenta. A ver, un momento. excelente. A ver, si hay preguntas, por favor, vamos a dar 2 minutos para que puedan formular bien sus preguntas y puedan darlo en el chat, si serían tan amables. Yo los voy a leer al ingeniero. A ver, chicos, una cosita, y permíteme, Alexander, ustedes entiendan de que cuando salen a obra, ¿ya? Cuando salen a obra, en obra se van a encontrar con un montón de cosas. Algo que yo quisiera también compartirles es de que con nosotros como ingenieros estamos bastante acostumbrados a asumir retos, así que yo creo que ustedes son muy
tienen esa habilidad y tienen esa capacidad. Pero ¿saben quién es el más reacio a los cambios? Lamentablemente, quien es más reacio a los cambios son los contratistas. ¿Por qué? Porque el contratista muchas veces simplemente no es ingeniero, muchas veces es ¿no? Que tiene, sí, tiene mucho dinero, pero no sabe exactamente cómo llevar a cabo o cómo verdaderamente evaluar si es que está teniendo ganancias o pérdidas. Y muchas veces este tipo de cosas, por ejemplo, como la aplicación de las planners, le puede parecer algo que no le suma, pero que en realidad nos corresponde a nosotros, como les decía, y justamente empecé de esa manera con la ponencia, indicándoles de que somos nosotros los encargados de llevar la obra por esa senda, por esa vereda de el profesionalismo, ¿sí? Bueno, a ver, voy a leer a ver, Sí, creo que tenemos ya ha habido preguntas suficiente tiempo. Voy a de... leer las preguntas que están aquí. El, Ellers pregunta, Ellers Ventura pregunta, dice, ingeniero, ¿por qué las planners no se aplica en obras de administración directa? Ellers, te cuento algo, sí se aplica, y es más, si bien es posible que la entidad pública no tenga mucho interés, porque de verdad a las entidades públicas de lo que más falecen es justamente es de preocuparse por la entrega a tiempo, ¿ya? Quien sí tiene que estar atrás de todo esto es el contratista, el locador, el que ganó la obra. ¿Por qué? Porque mientras que el contratista cumpla a tiempo y cumpla antes de tiempo, sus utilidades se van a ver incrementadas. Así que, perdón, cuando es por administración directa, también ya hay lineamientos, incluso hay lineamientos de BIM que indican de que sí se tiene que aplicar y probablemente de acá a no mucho tiempo, así como tenemos ahora, por ejemplo, en estructuras, la norma SO31, probablemente de aquí más adelante tengamos algo que nos indique como obligatorio la aplicación de este tipo de metodologías. ¿Ustedes sabían que también tenemos una norma de calidad en el Reglamento Nacional de Edificaciones? De repente muchos de ustedes no lo sabían, ¿no? Que es la norma GSO30. Pero ¿quién la conoce? Probablemente muy pocos, ¿no? Y también en realidad esa norma está un poquito desfasada. Ojalá que se preocupen a quienes corresponde el actualizarla. Alain Mora indica aquí, ¿cómo se puede aplicar para una obra de carretera y que sea por administración directa en obras lineales? Me imagino que debe ser obras viales, ¿no? A ver, yo diría que las obras viales están dentro de las obras bastante sencillas de aplicar esto de acá. Porque a diferencia de una obra de edificaciones en la cual tienes muchas etapas, en una obra vial tienes compactación, imprimación y carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, yo creo que más bien en ese caso es mucho más fácil. Sí, tienes razón, por el tema de la administración directa, todavía hay entidades municipales, provinciales, regionales, que son muy reacias a este cambio, sí es verdad, pero ¿sabes de quién sí eh, debería estar esto impulsado de los ingenieros, tanto residente supervisor, ¿ya? Yo no necesariamente estando como residente he implementado esto estando como supervisor de obra, así que chicos, si se puede. Jonathan Copa dice, buenas noches ingeniero, bueno, gracias. En el caso de trabajar doble turno, ¿habría alguna complicación? No, simplemente se cambia es decir, si tú trabajas doble turno, quiere decir que tu jornada laboral incrementa. Y si incrementa la jornada laboral, se supone que tu producción también tiene que incrementar. Y si tu producción incrementa, quiere decir de que esa planificación tiene que ser, obviamente, si tú tenías un avance, se me ocurre, disculpen el ejemplo, si tú tenías el avance de 3 toneladas de acero habilitado y colocado de acero, 3 toneladas en la semana, pues ahora si trabajas doble turno, debes tener como mínimo el doble, ¿no? Judy Sánchez dice, ingeniero, ¿qué estrategias recomienda para reprogramar las actividades que fueron mapeadas en las causas de incumplimiento, como manejar esos pendientes? A ver, en principio, Judy, gracias por tu pregunta. No hay estrategias. Lo que hay son filosofías.
Last Planner es una herramienta de la filosofía de Lean Construction. La filosofía es aquello que nos dirige a lograr humano de todos nosotros, y las estrategias pueden estar muy bien, pero yo creo que va más que nada por el tema de filosofía. Ahora, ¿cómo yo puedo dar solución a las causas de incumplimiento? Pues va a depender bastante de las causas mismas, ¿no? Y por qué se da. Respecto a esto, hay un consejo que yo sí quisiera darte, Yuri. Pregunta siempre, y pueden seguir esta regla de los 5 porqués. ¿Por qué no terminaron de trajear el quinto piso? Primer por qué. Porque el personal faltó. ¿Por qué faltó el personal? Porque aquí en el distrito, en la zona, hay fiesta patronal, ha habido fiesta patronal el fin de semana. ¿Y por qué la gente fue a la fiesta patronal esta semana? Porque la gente le dieron el fin de semana libre. ¿Y por qué? O sea, pregúntate 5 veces por qué, y de esa manera vas a poder tener una mejor claridad de por qué no se cumplió, y poder atacar ese tipo de cosas, ¿no? James dice, sí, les voy a compartir las plantillas, no se preocupen, ¿sí? Ingeniero, ¿en qué etapa de las... Eddie Mamani pregunta, ingeniero, ¿en qué etapa de las Planner System es más útil ejecutar la EDT? Bueno, la EDT se aplica en todo. Es más, antes de empezar la obra, se supone que yo ya tengo que tener definido la EDT. EDT significa estructura de desglose de trabajo. Alexander, sería muy interesante que me invites también para hacer un taller de EDT, por favor, Alexander, ¿ya? La EDT, escuchen, esto es muy serio. Si algo del alcance no se encuentra en la EDT, no pertenece al proyecto. Es un concepto bastante de gestión de proyectos. Ojalá en algún momento podamos tocarlo, pero ojo, así de drástico es, ¿ya? James Ocaña dice, ¿cómo se puede aplicar la metodología pool? Pues la metodología pool, al inicio de la ponencia, hablé de los 5 pilares de Lean Construction. Y ahí justamente los 3 últimos hablan de cómo implementar la metodología pool. Evidentemente no se puede abarcar todo en esta ponencia, espero ya depende pues de Alexandra que tenga la amabilidad de invitarme, ¿no? Efraín Ángel dice acá, ingeniero, ¿qué restricciones debemos considerar para una obra vial? Pavimentos rígidos. Bueno, restricciones son varias, ¿no? Empezando de los factores climáticos, factores de personal, el tema de la disposición de maquinaria, el tema de disposición de combustible. User33 dice, buenas noches, ingeniera, sí, les voy a compartir, no se preocupen, les voy a compartir las PPTs. Alain dice, ingeniero Daniel, al sistema pool se le podría interpretar también como el ataque Apache. Creo que ese término también lo utilizan en Construction. Yo sí he escuchado ese término del ataque Apache, pero no lo he escuchado de repente relacionado a, a las Planner System, ¿ya? No digo que no esté, pero habría que revisar bibliografía. User33 dice, en un taller práctico de uso de la metodología de las Planner. Bueno, sí, yo encantado, jóvenes, hagan las coordinaciones bueno, en este caso, con quienes estén llevando a cabo las organizaciones de estos eventos, y yo encantado, ¿sí? ¿Qué bibliografía recomiendo? Muy bien. Les recomiendo, hay un libro, ¿ya? Hay un libro, bueno, estoy justamente acá en la biblioteca, creo que no lo tengo. A ver, una primicia, ¿ya? Y no, a mí no me... A ver, hay un libro muy interesante que es este de acá, no sé si se ve, me confirman si se ve, por favor, porque no tengo el retorno. Acá está, ¿ya? Este librito de acá del ingeniero Virgilio Guío, ¿ya? Que se llama Productividad de Obras en la Construcción. Se los recomiendo, muy bueno, ¿ya? Muy bueno. No, lo estoy mostrando en la cámara. Sí, lo voy a poner, no se preocupen, ¿ya? Y otro libro también es este de acá, del ingeniero Castillejo, ¿ya? Este de aquí del ingeniero Castillejo, ¿ya? Ingeniero Castillejo de la UNI, ¿sí? Lo voy a poner en el chat. El primer libro se llama Productividad en la construcción.
de Virgilio Guío, y el otro es mejoramiento de productividad de el ingeniero Castillejo, ¿sí? Ahora, ojo, y por favor, atentos aquí, ¿sí? Atentos aquí a lo que voy a decir ya para finalizar. Hay muy poca información en español. La mayoría de este tipo de información y la información de mejor calidad está en inglés. Se supone, ustedes, jóvenes universitarios, para ustedes el inglés ya no es un problema. Así que, nada, simplemente a poder buscar. Yo ahorita les estoy dando estos recursos que hay en español. Y hay otro libro que también se llama, que justo lleva este nombre, Last Planner System, que es del ingeniero, perdón, es de Felipe Pons, ¿ya? Bueno, ahí lo tienen en el chat, así que pueden buscarlo. Los libros que les he mostrado pueden ustedes adquirirlos en la biblioteca de las universidades. La publicación del ingeniero Guío está disponible en la biblioteca de la Católica. Creo que también está en Amazon. Así que nada, ya ahí está la bibliografía y muchas gracias. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Me despido de ustedes. Alexander, muchas gracias, muchas bendiciones, que Dios los bendiga mucho, a cuidarse, jóvenes, y a ponerle todo el punche para que puedan terminar su carrera, y un tema de tesis de esto sería muy bonito, ¿sí? Muy amables, jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, a usted por tanto conocimiento que comparte de una manera muy didáctica. Sí, vamos a hacer las coordinaciones para poder próximamente realizar un taller. Y sí, todos están invitados. Obviamente ese taller es gratuito, no va a tener ningún costo. Bueno, aparte también de realizar un taller con el ingeniero, vamos también a realizar un taller de S10. Vamos a tener un taller de gestión de proyectos. Y también, aparte, vamos a tener dos conferencias el día sábado y domingo a cargo del ingeniero Daniel González Arce, que es de Bolivia, Análisis de Estructuración para Viviendas, el 10 de octubre a la misma hora, 7:30. Y también del ingeniero Manuel Rodríguez Suárez, desde México, que nos va a exponer un poco de la ingeniería de costos, estimación conceptual y detallada. Bueno, chicos, solo para indicarles también que aparte de estos cursos, talleres gratuitos que vamos a ofrecer, también vamos a dar medias becas, vamos a sortear medias becas en las próximas conferencias, así que no se pierdan ninguno de nuestros eventos. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, también tenemos un canal de YouTube, voy a compartirlo y van a poder visualizar todas nuestras conferencias, vamos a publicarlos ahí, tanto los talleres como lo que publicamos en Facebook. Así que nada, muchas gracias, ingeniero. Vamos a hacer las respectivas coordinaciones, la invitación formal para que puedan todos ustedes acceder de manera gratuita a los siguientes eventos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo también del ICG, a nuestro compañero Choque, a nuestro compañero Víctor, que nos apoyan con la imagen, con la programación de todos esos eventos. Las presentaciones, bueno, sí, voy a hacer las coordinaciones con el ingeniero para que puedan ser compartidas, pero también pueden visualizar en nuestra página de Facebook. Está compartido de manera en vivo y pueden visualizarla cuantas veces deseen. No hay ningún problema con eso. Bueno, chicos, eso sería todo por el momento. Los esperamos en el próximo evento y pues muchas gracias.